Cuando Jesús de Nazaret pide que se amen los unos a los otros, no pone ninguna condición, no pone límites de raza o nacionalidad, simplemente pide que se amen los unos a los otros. Y esto permite comprender que el Padre que envió a Jesús de Nazaret jamás pediría a los hombres separarse con fronteras o por razas, y mucho menos pediría que se maten los unos a los otros. Deuteronomio 20:16. Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que los destruirás completamente. Si Jesús de Nazaret pidió que se amaran los unos a los otros, entonces es imposible que Jesús de Nazaret esté relacionado con este Dios que prometió una tierra en heredad a costa de matar a todos los que allí vivían. Por eso Jesús dejó testimonio que Él había venido al mundo para que los hombres no permanecieran en tinieblas. Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en mí cree no permanezca en tinieblas. Eso significa que las tinieblas en las que permanecían los hombres cuando Jesús vino al mundo era lo que estaba establecido en la tierra como enseñanzas de Dios, y todo eso permite comprender que en tinieblas aún permanecen los que continúan creyendo en el mismo Dios del Antiguo Testamento, que era el que adoraban en el mundo cuando Jesús de Nazaret vino a traer la luz. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. O sea que los que continúan creyendo en las cosas antiguas que no fueron enseñadas por Jesús, ni han conocido la verdad, ni son discípulos de Jesús, y por eso permanecen en tinieblas. Pues para esto las enseñanzas de Jesús de Nazaret no sirvieron para nada, porque ellos continúan creyendo en lo mismo que creían los hombres que no conocieron la verdad que trajo Jesús de Nazaret. Y por eso estos, además de permanecer en tinieblas, también permanecen condenados, porque estos son los que aman más las tinieblas que la luz. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Los que aman más las tinieblas que la luz son los que continúan amando las mismas tinieblas en medio de las cuales vivían los hombres antes que Jesús viniera al mundo para iluminar a los hombres con su luz. Y por eso estos permanecen condenados, porque estos no se benefician de la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Apocalipsis 1, versículo 5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El perdón de los pecados solo lo conseguirán los que permanezcan en las enseñanzas de Jesús de Nazaret, porque solo con su sangre se pueden lavar los pecados. Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Así como el sol sale en la mañana para ponerle fin a las tinieblas de la noche, así mismo Jesús es la luz que vino a este mundo para ponerle fin a las tinieblas que se habían establecido en la tierra con el tenebroso antiguo pacto. Y quienes desprecian la luz que vino al mundo, también desprecian la sangre de su sacrificio. Hebreos 10:28. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la que fue santificado? Los que pisotean la sangre del nuevo pacto son los que continúan adorando al Dios del antiguo pacto, y los culpables de que hoy se pisotee la sangre de Cristo con la cual fue santificado el nuevo pacto son los predicadores de las iglesias judeocristianas. Y si el mundo hoy continúa en tinieblas, también es por culpa de la predicación de las iglesias. Y estas satánicas iglesias hoy se comportan como verdaderas enemigas, pues las unas acusan a las otras de ser sectas. Y todo esto sucede por la captación del diezmo que el diablo estableció para sus predicadores asalariados en el antiguo pacto. Por eso, a día de hoy, año 2022, la predicación se ha convertido en una verdadera locura. ¿Y cómo no se iba a convertir la predicación en una locura si es al diablo a quien predican como Dios en las iglesias? Y si la humanidad entera continúa adorando al diablo como Dios, es porque la predicación de las iglesias impide que sus feligresías crean en la verdad que trajo Jesús de Nazaret. Presten atención. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos.
Jesús de Nazaret enseñó que él y su Padre eran uno solo. Entonces, si Jesús y el Padre que lo envió son uno solo, es porque sus mandamientos también son los mismos. O sea que cuando Jesús pide que se amen los unos a los otros, eso también es lo que pide el Padre. Pero esto no lo creen los predicadores de las iglesias y por eso sus feligresías tampoco lo creen. Presten atención a lo que los evangelizadores entenebrecidos de las iglesias judeocristianas predican como Padre de Jesús de Nazaret. Éxodo 32:27. Y les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Aquí no se sabe quién es más repugnante, si el abominable asesino que ordenó esta matanza entre familias o los despreciables predicadores de las iglesias judeocristianas que sin ninguna vergüenza igualan a este tenebroso criminal con el Padre de amor descrito por Jesús de Nazaret. ¿A dónde está la similitud de este engendro malvado con Jesús de Nazaret? ¿Cómo es posible que para estos predicadores desvergonzados, alguien que ordena que se maten entre hermanos los unos a los otros sea igual a quien pide que se amen los unos a los otros? Si Jesús de Nazaret pidió amor entre los unos y los otros, es porque el Padre que lo envió pide lo mismo, porque Jesús de Nazaret dijo que él y el Padre son uno solo. Y entonces, ¿por qué estos predicadores descerebrados les hacen creer a sus feligresías que el Padre que envió a Jesús de Nazaret es este monstruo criminal que pide que se maten los unos a los otros? ¿A dónde está la igualdad entre amar y matar? ¿Cuál es la similitud que existe entre amar a un hermano y matar a un hermano? Si Jesús de Nazaret dijo en Juan 10:10 que él había venido para que tuvieran vida en abundancia y que el ladrón solo vino a matar y a destruir, entonces ¿por qué estos asesinos espirituales que predican en las iglesias judeocristianas predican como Dios al que vino a matar y a destruir? Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Por eso les dije antes que los hacedores de maldad que predican en las iglesias judeocristianas no le creen a Jesús de Nazaret y tampoco permiten que sus feligresías le crean a Jesús de Nazaret. Juan 12:49. Habla Jesús de Nazaret: porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Aquí Jesús de Nazaret está testificando que todo lo que él enseñó era lo que le había mandado el Padre que lo envió. O sea que cuando Jesús de Nazaret pidió en Lucas 6:36 que fueran misericordiosos como el Padre que estaba en los cielos, era porque eso lo había mandado a decir el Padre que lo envió. Pero lo que predican los entenebrecidos predicadores de las oscuras iglesias judeocristianas como Padre que envió a Jesús de Nazaret es a un criminal despiadado que en lugar de pedir que tengan misericordia, lo que pide es que no tengan misericordia con ninguno y que los maten a todos. Ezequiel 9, versículo 5. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Es realmente indignante darse cuenta de esta realidad, pero más indignante será saber que existan personas que después de enterarse del cruel engaño que predican en las iglesias, se queden de brazos cruzados y no hagan nada para denunciar el satánico engaño que predican en las iglesias. Además, todos deben saber que la consecuencia de la tenebrosa labor que desempeñan las iglesias en la tierra cae sobre las cabezas de todos los que creen en el criminal que predican como Dios en estas malvadas iglesias. Y por eso hoy todos los judeocristianos permanecen bajo condenación, porque por culpa de la predicación de las iglesias ningún judeocristiano le cree al Hijo que el Padre envió. Presten mucha atención a este testimonio. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Aquí está testificado que la salvación y la vida eterna solo la obtendrán los que le crean al Hijo que Dios envió al mundo. Y eso significa que los judeocristianos permanecen condenados y muy lejos de alcanzar la vida eterna. Porque si los judeocristianos le creen a lo que predican en las iglesias, es porque ellos tampoco le creen al Hijo que Dios envió al mundo. Jesús de Nazaret es el Hijo que Dios envió al mundo. Y Jesús de Nazaret dijo en Mateo 19:14 que de los niños es el reino de los cielos. Y los judeocristianos, en lugar de creerle al Hijo que Dios envió al mundo, prefieren creer lo contrario a lo que dijo Jesús de Nazaret. Y por eso, llevándole la contraria a Jesús de Nazaret, adoran como Dios a un malvado infanticida que ordena matar hasta los niños de pecho. Primera de Samuel 15, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho. Este horroroso genocida es lo que adoran los judeocristianos como padre de Jesús de Nazaret, porque ellos no le creen a Jesús de Nazaret y por eso a día de hoy los judeocristianos están condenados. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Son los judeocristianos los que no le creen a Jesús de Nazaret, porque ellos continúan adorando al Dios que dio a conocer Moisés, y con eso están demostrando que no creen que Jesús fue quien dio a conocer a Dios, como lo testifican las Escrituras. Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Fue Jesús de Nazaret quien dio a conocer al Dios de luz, un Dios totalmente desconocido para los que adoran al Dios de las tinieblas que dio a conocer Moisés. Éxodo 20:21. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Son las Escrituras las que testifican que al Dios que dio a conocer Moisés lo rodea la oscuridad, y también son las Escrituras las que testifican que en el Dios de luz que dio a conocer Jesús de Nazaret no existen ningunas tinieblas. Primera de Juan 1, versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Pero como a los judeocristianos les enseñaron a no creer en el testimonio que dejaron los apóstoles, por eso adoran como Dios al Dios de la oscuridad. Deuteronomio 5:22. Estas palabras habló Jehová a toda vuestra congregación en el monte, en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad. Por culpa del adoctrinamiento que reciben en las iglesias, hoy todos los judeocristianos permanecen en condenación, porque ellos no pueden lavar sus pecados con la sangre de Cristo. Y los que mayor condenación tienen son los tenebrosos predicadores judeocristianos, porque nadie podrá refutar que estos engañadores rechazan la luz de Dios porque aman más la oscuridad en la cual habita el Dios de ellos. Primera de Reyes 8:12. Entonces dijo Salomón: Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Un Dios que habita en la oscuridad es lo que predican en las iglesias judeocristianas, y por eso los predicadores de estas iglesias, junto con sus feligresías, también permanecen en la más absoluta oscuridad. Y ese es el motivo por el cual los hijos del reino fueron echados a las tinieblas de afuera, como lo dijo Jesús de Nazaret. Mateo 8, versículo 11. Y os digo que vendrán muchos de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Aquí está todo dicho. Los hijos del reino fueron echados a las tinieblas de afuera por haberse sentado con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Eso significa que Abraham, Isaac y Jacob no pertenecen al reino de Dios, sino a las tinieblas de afuera. Y por eso hoy todos los judeocristianos permanecen en las tinieblas de afuera, porque todos ellos adoran al mismo Dios de las tinieblas al que sirvieron Abraham, Isaac y Jacob. Con todo esto se puede comprender que los hijos del reino permanecen dormidos y en cautividad en las más profundas tinieblas. Y son las cuevas de ladrones y pedófilos, llamadas iglesias,
las que se encargan de entenebrecer el entendimiento de todas sus feligresías, entre las cuales están los hijos del reino. Son los predicadores judio-cristianos los encargados de custodiar el trono de la bestia para que ella siga reinando en la tierra. Y mientras en aquellas cuevas de malhechores continúen predicando, los hijos del reino continuarán prisioneros de las tinieblas. En Mateo 24:15, Jesús de Nazaret mencionó al profeta Daniel como un profeta del verdadero Dios, y al profeta Daniel le fue dicho en una visión que cuando llegara el tiempo de gran angustia, su pueblo sería liberado por el príncipe Miguel. Presten atención. Daniel 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí tenemos que hacer un paréntesis para que podamos comprender quién es este gran príncipe Miguel que se levantará en la tierra para libertar al pueblo del libro y para despertar a los que duermen en el polvo de la tierra. Cuando alguien se levanta es porque se forma partiendo desde cero. O sea que el príncipe Miguel es un hombre que se levantará en la tierra en aquel tiempo de angustia. Y recordemos que en el video del trono de la bestia aprendimos que el quinto ángel que viene a sellar las mentes de los escogidos también se levantará donde sale el sol, o sea, en la tierra. Eso significa que el príncipe Miguel también se levantará en la tierra, así como se levantará el quinto ángel. Entonces veamos qué más le dijeron a Daniel sobre el príncipe Miguel. Daniel 10, versículo 18. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció y me dijo: muy amado, no temáis, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije: hable mi Señor, porque me has fortalecido. Él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá. Pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí se está hablando de una pelea contra dos príncipes, en la cual interviene Miguel como único ayudador. Y si el príncipe Miguel se levanta para libertar al pueblo del libro y para despertar a los que duermen en el polvo de la tierra, entonces esta pelea está relacionada con la difusión de la verdad, porque difundiendo la verdad será como se liberen y se despierten todos los que permanecen cautivos y dormidos por los engaños y por las mentiras que predican en las iglesias. Eso significa que el príncipe Miguel se levanta en el tiempo de angustia para denunciar los engaños y las mentiras por las cuales el pueblo del libro permanece dormido y en cautividad. Y solo hay un pueblo del cual se da testimonio en las escrituras, donde se premia o se castiga escribiendo o borrando de un libro a las personas. Veamos, Apocalipsis 3, versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Apocalipsis 21, 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Lucas 10, 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Este es el pueblo del libro que el príncipe Miguel libertará y despertará del polvo de la tierra. O sea que son los hijos del reino que fueron echados a las tinieblas de afuera, los que el príncipe Miguel liberará de las tinieblas en las que permanecen cautivos. Entonces busquemos en las escrituras quiénes son aquellos príncipes a los que Miguel ayudará a derrotar en una pelea, como le fue dicho a Daniel. Hechos 4:26. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno solo contra el Señor y contra su Cristo. Si estos dos príncipes se juntaron en uno solo contra el Señor y contra su Cristo, es porque estos son príncipes de las tinieblas, porque al reino de las tinieblas pertenecen todos los que le hacen oposición al Señor y a su Cristo. Y por eso no es difícil comprender que estos son los dos príncipes de este mundo de los cuales habló Jesús de Nazaret. Presten mucha atención, porque Jesús de Nazaret no habló de un solo príncipe de este mundo, sino de dos. Juan 12:31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera.
Cuando Jesús de Nazaret dice ahora, se está refiriendo a ese momento, o sea que en ese momento sería echado fuera el príncipe de este mundo. Pero después de aquel suceso, Jesús de Nazaret entregó este otro testimonio, Juan 14:30. No hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Aquí Jesús de Nazaret está hablando de otro príncipe de este mundo, porque primero habló de un príncipe que sería echado fuera y ahora está hablando de un príncipe que va a llegar. Y como Jesús de Nazaret ha dicho que el príncipe de este mundo nada tiene en él, entonces podemos comprender que Jesús de Nazaret está hablando de un príncipe de las tinieblas. Y como los príncipes son los que heredan los tronos por ser hijos de los reyes, entonces para encontrar a estos dos príncipes de las tinieblas no lo tenemos tan difícil, porque las escrituras testifican quiénes han heredado tronos y también testifican quiénes son los reyes. Presten atención. Apocalipsis 13, versículo 2. Y la bestia que viera semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Si el dragón le dio su trono a la bestia, es porque la bestia es el príncipe hijo del dragón y por eso el dragón le dio su trono. Entonces queda claro que la bestia que predican como Dios en las iglesias es uno de los dos príncipes de este mundo de los cuales habló Jesús de Nazaret. Y entonces es fácil comprender que el otro príncipe de este mundo es el hijo de la bestia. Job 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Satanás es el único hijo del Dios de los judeocristianos que mencionan las escrituras, y eso lo convierte en el príncipe heredero del Dios que adoran los judeocristianos. O sea que cuando Jesús de Nazaret dijo que el príncipe de este mundo sería echado fuera, se estaba refiriendo a que la bestia sería echada fuera de este mundo. Y cuando Jesús de Nazaret dijo que ahora vendría el príncipe de este mundo que nada tenía en él, se estaba refiriendo a que Satanás en ese momento se sentaba en el trono de la bestia. O sea que la bestia ya fue echada fuera de este mundo, y quien heredó el trono que la bestia había recibido del dragón fue su hijo Satanás. Por eso la profecía habla de una segunda bestia, pero eso es un tema que trataremos en otra ocasión. En el video del ángel de Jehová ya aprendimos que el ángel de este Dios y este Dios se llaman Satanás. Entonces cuando en las escrituras se testifica que estos dos príncipes se juntaron en uno solo, es porque estos dos tenebrosos príncipes que adoran los judeocristianos en las iglesias se juntaron en uno solo con su nombre Satanás, contra el Señor y contra su Cristo. Ahora ya podemos cerrar el paréntesis y abrimos antes para averiguar quién era el príncipe Miguel, pero antes de continuar también debemos concluir otro tema que antes dejamos abierto, porque si el príncipe Miguel es el único que se levanta para ayudar en la pelea contra el diablo y Satanás, entonces es bastante claro que el príncipe Miguel es el mismo quinto ángel que se levanta donde sale el sol para sellar las mentes de los escogidos, porque sellar la mente de los escogidos hace parte de la pelea contra el diablo y Satanás. Y si es uno solo el que viene a encabezar la pelea contra el diablo y Satanás, entonces el que trae la verdad, el que viene a sellar los escogidos, el que viene a sellar al dragón para que no engañe más a las naciones, el que despierta a los dormidos, el que abre los sellos, etcétera, etcétera, es uno solo, porque a Daniel le fue dicho que solo el gran príncipe Miguel viene para ayudar en la pelea contra el diablo y Satanás. Y ahora sí podemos continuar con el gran príncipe Miguel para que averigüemos quiénes son sus ángeles. Apocalipsis 12, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Ahora les pido que activen sus sentidos para que comprendan cómo fue que Miguel y sus ángeles expulsaron al dragón del cielo. Versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte.
Aquí tenemos una información bastante clara, porque si Miguel y sus ángeles vencieron al dragón y a sus ángeles por medio de la sangre del Cordero, es porque Miguel y sus ángeles consiguieron que todos los que estaban cautivos por las tinieblas y todos los que estaban dormidos en el polvo de la tierra emblanquecieran sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y si los ángeles de Miguel menospreciaron sus vidas hasta la muerte, defendiendo el testimonio de ellos, entonces los ángeles de Miguel son los nuevos santos que retomarán la lucha de los cristianos primitivos, sin importarles que la profecía del día del Señor advierte que algunos de ellos morirán para completar el número de los escogidos. Estos son los nuevos valientes que se rebelarán contra el sistema religioso que impone al diablo como Dios en las iglesias. Ahora también podemos comprender cuál es el pueblo que libertó el gran príncipe Miguel, acompañado por sus valientes ángeles. Apocalipsis 7, versículo 13. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Para eso se escribió el libro de la verdad, dos dioses, dos reinos y dos Cristos, para que los hombres conozcan las cosas que jamás podrán conocer en las iglesias, y para que también comprendan que emblanqueciendo las vestiduras en la sangre del Cordero es como se sale de la gran tribulación. Y por eso los cristianos tienen que huir de las iglesias, porque mientras permanezcan asistiendo a las iglesias jamás podrán beneficiarse de la sangre del Cordero. Los ángeles de Miguel menospreciaron sus vidas hasta la muerte para que aquellos que permanecían cautivos por las tinieblas pudieran emblanquecer sus vestiduras en la sangre del Cordero. Y ese es el mayor acto de amor al que puede llegar un ser humano, porque eso fue lo que dijo Jesús de Nazaret. Juan 15, versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Créanme que de verdad estoy conmovido, porque los santos no darán la batalla para salvarse ellos, sino para que los que permanecen condenados se puedan salvar. A estos valientes no les importará perder sus vidas con tal de poder gritarle al mundo entero que el Padre que envió a Jesús de Nazaret no creó los hombres para que se maten los unos a los otros, sino para que se amen los unos a los otros. Y si hoy este mundo está lleno de odio, de venganzas, de crímenes y de injusticias, es porque este mundo no conoce al Padre que envió a Jesús de Nazaret. Y la culpa de que este mundo no conozca al Padre que envió a Jesús de Nazaret la tienen las satánicas iglesias judeocristianas, porque en estas tenebrosas iglesias es donde les hacen creer a todos que el diablo es el padre de Jesús de Nazaret. Por eso es que los nuevos santos se rebelarán contra estas malvadas instituciones y no les importará perder sus vidas con tal de destruir la predicación de estas detestables iglesias. Y los que emblanquecieron sus ropas en la sangre del Cordero tomarán las banderas de la lucha de sus valientes y vestidos de blanco clamarán a gran voz en todas las naciones que la salvación solo procede del que está sentado en el trono y del Cordero, para que toda tribu, pueblo, lengua y nación comprendan que la salvación no la obtendrán jamás creyendo en el tenebroso judaísmo. Apocalipsis 7, versículo 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. El que está sentado en el trono y el Cordero son los que pelearon contra los dos príncipes de este mundo, que se juntaron en uno solo contra el Señor y contra su Cristo. En el video del libro de la vida del Cordero parte 1, publicado en este mismo canal, se entregó amplia información sobre el león de la tribu de Judá, que fue el único que venció para poder abrir los 7 sellos del libro. Y allí también aprendimos que en la nueva tierra donde todo será hecho nuevo, también habrá un nuevo Cordero
Cordero de Dios. Y ese nuevo Cordero es el león de la tribu de Judá, porque él heredará todas las cosas que antes era el primer Cordero. Por eso sería importante que vieran de nuevo el video del libro de la vida del Cordero parte 1, para que puedan ampliar la información sobre el príncipe Miguel, que se levantará en la tierra para que el dragón no engañe más a las naciones. Apocalipsis 20, versículo 1. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones. Y si los ángeles de Miguel son hombres, entonces los ángeles del dragón también son hombres. Los que tengan oído para oír, que oigan.